¿Qué va a ordenar, señor? Carlos Herrera levantó la vista del celular sin señal y se quedó helado. Frente a él, una niña de apenas 6 años lo miraba con seriedad desde detrás del mostrador. Llevaba un delantal manchado que le quedaba enorme y el cabello recogido en una coleta despeinada. ¿Dónde está tu mamá, niña? Está descansando. Yo atiendo aquí, respondió la pequeña con una voz cansada que no correspondía a su edad. ¿Quiere café o té? Carlos miró alrededor del lugar. El café estaba viejo, con mesas desparejadas y sillas que habían visto mejores días. La lluvia golpeaba las ventanas sucias y el viento hacía crujir la puerta de entrada. Era el único refugio que había encontrado después de que su BMW se descompusiera en esa carretera olvidada del norte de México. Mira, pequeña, necesito hablar con un adulto. ¿Dónde está tu mamá realmente? La niña suspiró como si fuera una adulta cansada. Ya le dije que está descansando. ¿Va a ordenar algo o no? Tengo que limpiar las mesas antes de que se haga más tarde. Carlos se sentó en una de las sillas tambaleantes. Este no era su día. Primero el carro, luego la lluvia, y ahora una niña que parecía manejar un negocio ella sola. Él estaba acostumbrado a resolver problemas millonarios, no a lidiar con situaciones como esta. Está bien, dame un café, pero quiero hablar con tu mamá después. La niña asintió y se dirigió hacia una cafetera vieja que estaba sobre una mesa auxiliar. Carlos la observó mientras preparaba el café con movimientos precisos, como si lo hubiera hecho miles de veces. Era muy pequeña para alcanzar bien, pero se las arreglaba subiéndose a un banquito de madera. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos. Valentina, respondió sin voltear. ¿Y usted? Carlos. ¿Cuántos años tienes, Valentina? 6. ¿Y tu mamá te deja trabajar aquí sola? Valentina se volteó con la taza de café en las manos. Sus ojos eran demasiado serios para una niña de su edad. Mi mamá está enferma. Yo me encargo de todo. Le puso la taza enfrente y esperó. Carlos buscó dinero en su cartera, pero la niña negó con la cabeza. Primero pruebe el café. Si no le gusta, no paga. Carlos tomó un sorbo. El café estaba fuerte pero bueno, mejor de lo que esperaba en un lugar como ese. Está bien. ¿Cuánto te debo? 20 pesos. Carlos le dio un billete de 100. Valentina lo miró extrañada. No tengo cambio de tanto. Quédatelo. No puedo aceptar tanto dinero. Mi mamá dice que no debo aceptar limosnas. No es limosna, es propina por el buen servicio. Valentina frunció el ceño y fue hasta una lata vieja donde guardaba el dinero. Sacó varios billetes arrugados y monedas y le devolvió 80 pesos a Carlos. Gracias, pero solo acepto lo justo. Carlos se guardó el dinero, impresionado por la honestidad de la niña. Afuera la lluvia seguía cayendo con fuerza. Su carro no arrancaría hasta que escampara, y el mecánico más cercano estaba a kilómetros de distancia. ¿Puedo quedarme hasta que pare de llover? Sí, pero va a cerrar pronto. Tengo que hacer la cena para mi mamá. Ella está aquí. Valentina vaciló por primera vez desde que Carlos había llegado. Está en el cuarto de atrás. Pero no le gusta que la molesten cuando está descansando. ¿Está muy enferma? La niña no respondió. Se puso a limpiar las mesas con un trapo húmedo, evitando la mirada de Carlos. Él la observó trabajar con una eficiencia que no era normal para su edad. Sus movimientos eran los de alguien que había aprendido a ser responsable demasiado pronto. El viento azotó la puerta otra vez y Carlos sintió que algo no encajaba en todo esto. Una niña de 6 años no debería estar manejando un café sola, sin importar qué tan enferma estuviera su madre. Algo estaba muy mal aquí. Valentina, ¿desde cuándo cuidas tú sola el café? La niña se detuvo en seco, pero no lo miró. Desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo. Pero Carlos sabía que sí se acordaba. Lo que no sabía era por qué una niña tan pequeña tenía que cargar con tanta responsabilidad, ni por qué él se sentía tan inquieto por una situación que técnicamente no era su problema. Afuera, un relámpago iluminó el cielo oscuro y Carlos supo que esa noche sería más larga de lo que había pensado. «Quiero ver a tu mamá», dijo Carlos levantándose de la mesa. Valentina dejó de limpiar y lo miró con desconfianza. «Ya le dije que está descansando. Y yo te digo que necesito hablar con ella. Soy adulto, ella es adulta. Es lo normal.
La lluvia había parado, pero Carlos ya no tenía prisa por irse. Algo en esa situación lo inquietaba profundamente. Una niña de 6 años no debería estar trabajando sola, y él no podía simplemente ignorarlo. «No le va a gustar», murmuró Valentina. «Eso lo decido yo. Llévame con ella». Valentina suspiró y caminó hacia una puerta al fondo del café. Carlos la siguió por un pasillo estrecho que olía a humedad y medicina. La niña se detuvo frente a una puerta entreabierta y tocó suavemente. «Mamá, hay un señor que quiere hablar contigo». Una voz débil respondió desde adentro. «¿Qué señor?» «Valentina, ya te dije que no dejes entrar extraños». Su carro se descompuso. «Solo quiere hablar». Carlos empujó suavemente la puerta y entró. La habitación era pequeña y oscura, con una cama improvisada en el suelo y algunas cajas apiladas contra las paredes. En la cama estaba una mujer joven, de unos 30 años, pero se veía mayor por la palidez y el cansancio. Tenía los ojos hundidos y respiraba con dificultad. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer tratando de incorporarse. «Carlos Herrera. Su hija me atendió en el café. Salga de aquí». «Valentina, ¿por qué lo trajiste?» «Señora, su hija no debería estar trabajando sola. Es muy pequeña». La mujer, que se llamaba Lucía según pudo ver Carlos en una receta médica sobre una caja, lo miró con ojos llenos de orgullo herido. «Eso no es asunto suyo. Valentina, acompaña al señor a la salida. Está enferma. Necesita ayuda médica». «No necesito nada de usted. Váyase». Carlos miró a Valentina, que estaba parada en la puerta con la cabeza baja. La niña parecía avergonzada, como si fuera culpa suya que un extraño hubiera descubierto su situación. «Al menos déjeme llamar a un médico». «¡Que se vaya!», gritó Lucía, pero el grito se convirtió en una tos violenta que la dejó sin aire. Valentina corrió hacia su madre y la ayudó a recostarse. Carlos vio cómo la niña le alcanzaba un vaso de agua y le acomodaba las almohadas con cuidado. Era evidente que había hecho esto muchas veces antes. «Vamos, señor», dijo Valentina en voz baja. «Mi mamá necesita descansar». Carlos salió de la habitación, pero no del café. Se quedó sentado en una de las mesas, mientras Valentina cerraba la puerta del cuarto y regresaba. «¿Desde cuándo está así tu mamá?» «Desde hace mucho tiempo». «¿Han ido al médico?» Valentina se encogió de hombros. «No tenemos dinero para médicos». «¿Y tu papá?» «No tengo papá». Carlos sintió un nudo en el estómago. Esa niña estaba completamente sola, cuidando a una madre enferma y manejando un negocio que apenas les daba para sobrevivir. «Valentina, ¿comes bien? ¿Vas a la escuela?» La niña evitó su mirada. «Como lo que puedo. Y no puedo ir a la escuela porque tengo que cuidar el café y a mi mamá». Esa noche, Carlos no pudo dormir en el hotel del pueblo más cercano. Al día siguiente, temprano, regresó al café con una bolsa llena de medicinas para la tos, vitaminas y comida. También había llamado a un médico conocido suyo en la ciudad. Valentina estaba sola en el café otra vez, preparando desayuno. «Buenos días», dijo Carlos. «Buenos días, señor Carlos. ¿Quiere desayunar? Traje algunas cosas para tu mamá». Valentina miró la bolsa con desconfianza. «Mi mamá no acepta limosnas». «No son limosnas. Es ayuda. Hay una diferencia. Para mi mamá es lo mismo». Carlos dejó la bolsa sobre el mostrador. «Entonces no le digas que son de mi parte. Dile que las encontraste». Valentina lo miró por un momento largo, como si tratara de entender qué tipo de persona era él. ¿Por qué quiere ayudarnos? Era una buena pregunta. Carlos mismo no estaba seguro de la respuesta. Solo sabía que no podía irse y dejar a esa niña sola con tanta responsabilidad. «Porque ustedes necesitan ayuda, y yo puedo ayudar. ¿Qué quiere a cambio?» La pregunta lo sorprendió. Una niña de 6 años no debería ser tan desconfiada. «Nada, Valentina, solo quiero ayudar». Pero por la expresión en su rostro, Carlos supo que ella no le creía completamente. Y tal vez tenía razón en desconfiar. Él mismo no entendía por qué había vuelto. Carlos comenzó a visitar el café todos los días. Al principio, Lucía se resistía a verlo, pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Las medicinas que él traía la ayudaban con la tos, y la comida significaba que Valentina no tenía que preocuparse tanto por conseguir ingredientes para el café. «¿Por qué sigue viniendo?»,
le preguntó Lucía una tarde, cuando finalmente aceptó sentarse con él en el café mientras Valentina jugaba afuera. Porque puedo ayudar. Eso no es una respuesta completa. Carlos miró por la ventana a Valentina, que intentaba arreglar una bicicleta vieja que había encontrado detrás del café. Tuve un hijo una vez, dijo en voz baja. Murió cuando tenía 6 meses. Después de eso, mi esposa y yo nos separamos. No pude soportar estar cerca de nada que me recordara a él. Lucía lo escuchaba en silencio. Me dediqué solo a trabajar. Hice mucho dinero, compré muchas cosas, pero nunca volví a sentir que mi vida tenía propósito. Hasta ahora, Valentina no es su hijo. Lo sé, pero es una niña que necesita ayuda, y yo necesito ayudar a alguien. Esa conversación marcó un cambio. Lucía dejó de rechazar todo lo que Carlos ofrecía. Cuando él se enteró de que el café debía 3 meses de multas municipales y estaba a punto de ser cerrado, pagó la deuda sin decirle a nadie. Solo le dijo al inspector que alguien había pagado anónimamente. Valentina comenzó a confiar más en él. Ya no lo miraba con tanta desconfianza, y a veces hasta sonreía cuando él llegaba. «Señor Carlos, ¿usted tiene familia?», le preguntó un día mientras él la ayudaba a limpiar las mesas. «No, vivo solo». «¿No se siente triste?» «A veces». «¿Y tú? ¿Te sientes triste?» Valentina se encogió de hombros. «A veces también, pero no puedo estar triste mucho tiempo porque tengo que cuidar a mi mamá». Esa respuesta le partió el corazón a Carlos. Una niña de 6 años no debería sentir esa responsabilidad. Una tarde, Carlos llegó al café y encontró la puerta cerrada. Eso era extraño porque Valentina siempre abría temprano. Tocó la puerta y esperó. «Valentina, ¿estás ahí?» Escuchó pasos pequeños y la puerta se abrió lentamente. Valentina tenía los ojos rojos de llorar. «¿Qué pasó?» «Mi mamá no se puede levantar, está muy enferma». Carlos entró rápidamente y fue hacia el cuarto del fondo. Lucía estaba inconsciente en la cama, respirando con dificultad y con fiebre alta. «Valentina, tenemos que llevarla al hospital ahora». «No tenemos dinero para el hospital. Yo me encargo de eso. Ayúdame a cargarla». El viaje al hospital fue una pesadilla. Lucía despertó a ratos, delirando por la fiebre. Valentina se quedó callada en el asiento trasero, sosteniendo la mano de su madre. En el hospital, los médicos se llevaron a Lucía inmediatamente. Carlos se quedó con Valentina en la sala de espera. La niña no lloraba, pero temblaba. «¿Mi mamá se va a morir?», preguntó sin mirarlo. «Los médicos van a hacer todo lo posible para ayudarla, pero usted no sabe si se va a morir». Carlos no podía mentirle. Lucía se veía muy mal. «No, no lo sé, pero vamos a esperar y ver qué dicen los médicos». Horas después, un doctor salió a hablar con ellos. Lucía tenía neumonía severa y estaba muy débil. Iba a necesitar quedarse en el hospital por varios días, tal vez semanas. «¿Y la niña?», preguntó el doctor. «¿Hay algún familiar que pueda cuidarla?» «No hay nadie más», respondió Carlos. «Entonces tendremos que llamar a servicios sociales». «¿Qué significa eso?», preguntó Valentina. Carlos se arrodilló frente a ella. «Significa que vas a tener que quedarte en un lugar especial para niños mientras tu mamá se recupera. Como un orfanato. Es más como una casa donde cuidan niños que no tienen con quién quedarse temporalmente. No quiero ir. Quiero quedarme con usted». Las palabras de Valentina lo sorprendieron. Él también quería que se quedara con él, pero sabía que no era tan simple. «Valentina, yo no soy tu familia. La ley dice que tienes que ir con personas especializadas en cuidar niños. Pero usted me cuida bien». Una trabajadora social llegó 1 hora después. Era una mujer amable llamada Beatriz, pero Valentina se aferró a Carlos cuando ella trató de acercarse. «Es normal que esté asustada», le dijo Beatriz a Carlos. «Ha sido mucho cambio para una niña tan pequeña». Carlos miró a Valentina, que se escondía detrás de él. «¿Puedo visitarla?» «Si la madre da su consentimiento y usted pasa las verificaciones necesarias, sí». Esa noche, Carlos se quedó despierto pensando en Valentina. Por primera vez en años, se sentía responsable por alguien más, y también tenía miedo de perder a alguien otra vez. El refugio temporal estaba a las afueras del pueblo, en una casa grande pero fría que olía a desinfectante.
Valentina cargaba una pequeña mochila con sus pocas pertenencias, mientras Beatriz, la trabajadora social, la acompañaba a conocer el lugar. «Aquí vas a estar segura mientras tu mamá se recupera», le dijo Beatriz con voz suave. Valentina no respondió. Desde que habían salido del hospital, no había dicho una palabra. Solo miraba todo con ojos grandes y asustados. Carlos había seguido el auto hasta el refugio, pero no pudo entrar. Se quedó parado afuera, viendo cómo se llevaban a la niña. Se sintió completamente inútil. Esa misma tarde, Carlos tomó una decisión que ni él mismo entendía completamente. Rentó una casa pequeña en el pueblo y canceló todas sus reuniones de trabajo en la ciudad. Su asistente lo llamó 3 veces, preguntando si estaba bien. «Voy a estar fuera por un tiempo», fue todo lo que le dijo. Beatriz lo citó en su oficina 2 días después. «Señor Herrera, entiendo que quiere ayudar, pero necesito que comprenda la situación legal. Usted no tiene ningún derecho sobre Valentina. Solo quiero visitarla. Soy la única persona que conoce además de su madre. La madre está muy grave. Los médicos no saben si va a recuperarse completamente. ¿Y si no se recupera? Entonces Valentina entraría al sistema de adopción, pero eso son decisiones que se toman más adelante». Carlos se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Qué tendría que hacer para poder adoptarla?» Beatriz lo miró sorprendida. «¿Está seguro de lo que está preguntando? Adoptar un niño es una responsabilidad de por vida». «Estoy seguro». «Bueno, primero tendríamos que evaluar si usted es apto para ser padre adoptivo. Eso incluye estudios psicológicos, verificación de antecedentes, estabilidad económica y un proceso legal que puede tomar meses o años. ¿Puedo empezar ese proceso ahora?» «Señor Herrera, ha conocido a esta niña por apenas unas semanas. ¿Está seguro de que no está actuando por impulso?» Carlos pensó en la pregunta. Tal vez sí estaba actuando por impulso, pero también sabía que no podía imaginarse regresando a su vida anterior y olvidándose de Valentina. «Quiero empezar el proceso». Mientras tanto, Valentina luchaba por adaptarse al refugio. Había otros 6 niños, todos de diferentes edades y con sus propias historias tristes. La encargada, señora María, era estricta pero justa. «Valentina, tienes que comer», le decía durante las comidas. Pero Valentina apenas probaba la comida. Estaba acostumbrada a cocinar para ella y su madre, a tomar sus propias decisiones. En el refugio, todo estaba programado. Hora de levantarse, hora de comer, hora de estudiar, hora de dormir. Carlos consiguió permiso para visitarla 2 veces por semana. Las primeras visitas fueron difíciles. Valentina se sentaba en silencio mientras él trataba de conversar. «¿Cómo estás? ¿Te tratan bien aquí?» «Está bien. ¿Has hecho amigos?» «No. ¿Quieres que te traiga algo?» «Quiero ver a mi mamá». Esa era siempre su respuesta. Quería ver a su mamá, que seguía internada y muy débil. Una tarde, mientras Carlos visitaba a Valentina en el jardín del refugio, llegó un hombre en un auto oficial. Se presentó como inspector de Hacienda. «¿Usted es Carlos Herrera?» «Sí. Tengo entendido que usted ha estado involucrado con la propiedad donde funcionaba el Café Luna». Carlos se puso tenso. Valentina lo miraba sin entender. «¿Qué pasa con el café?» «La propiedad tiene deudas pendientes de impuestos prediales. Si no se pagan en los próximos 30 días, será rematada». «¿Cuánto se debe?» El inspector le entregó un papel con la cantidad. No era una suma pequeña, pero Carlos podía pagarla. «¿Puedo pagar yo esas deudas?» «Si tiene autorización del propietario, sí». Esa noche, Carlos visitó a Lucía en el hospital. Estaba un poco mejor, pero seguía muy débil. «Lucía, necesito hablar contigo sobre el café». Le explicó la situación de las deudas. Lucía cerró los ojos. «No tengo ese dinero. Van a quitar el café. Yo puedo pagarlo». «¿Por qué haría eso?» «Porque Valentina creció ahí. Es su hogar. Usted no nos debe nada. No es deuda, es elección». Lucía lo miró por un largo momento. «¿Qué quiere a cambio?» «Nada. Solo quiero que Valentina tenga un lugar al cual regresar cuando todo esto termine». «¿Y si yo no me recupero?» Era la pregunta que ambos evitaban hacer. «Entonces quiero que sepas que Valentina va a estar bien. Te doy mi palabra». Lucía firmó la autorización con mano temblorosa.
Carlos pagó las deudas al día siguiente y también contrató a alguien para que mantuviera el café limpio. Cuando le contó a Valentina lo que había hecho, ella lo miró diferente por primera vez. «El café va a seguir siendo nuestro. Va a seguir siendo tuyo, Valentina». Por primera vez en semanas, Valentina sonrió un poquito. 3 semanas después, Lucía tuvo una mejora inesperada. Los antibióticos finalmente hicieron efecto y pudo sentarse en la cama por primera vez en mucho tiempo. Carlos la visitaba todas las tardes después de ver a Valentina. «Se ve mejor», le dijo cuando entró a la habitación del hospital. «Me siento un poco mejor, pero los médicos dicen que va a ser un proceso largo. Valentina está bien. Pregunta por usted todos los días». Lucía sonrió débilmente. «¿Cómo está en el refugio?» «Se está adaptando. Es una niña fuerte». «Demasiado fuerte para su edad», murmuró Lucía. «Carlos, necesito pedirle algo». «Lo que necesite». Lucía buscó en la mesa de noche y sacó un sobre arrugado. «Escribí esto cuando pensé que no iba a salir de aquí. Los médicos dicen que tengo posibilidades de recuperarme, pero también dicen que mi salud nunca va a ser la misma». Carlos tomó el sobre pero no lo abrió. «¿Qué es?» «Es una carta para usted. Y también una solicitud legal. Beatriz me ayudó a redactarla». «¿Qué tipo de solicitud?» Lucía respiró profundo. «Quiero que usted se haga cargo de Valentina si algo me pasa, pero no como un favor o por lástima, como si fuera su hija de verdad». Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. «Lucía, déjeme terminar. He visto cómo la mira, cómo se preocupa por ella, y he visto cómo ella lo mira a usted. Valentina necesita un padre, no un benefactor. ¿Está segura de esto?» «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, pero necesito saber que usted está dispuesto a ser su papá de verdad, con todo lo que eso significa». Carlos abrió la carta y leyó en silencio. Era una declaración formal donde Lucía expresaba su deseo de que Carlos adoptara a Valentina en caso de que ella no pudiera cuidarla más. También incluía detalles sobre la personalidad de la niña, sus miedos, sus gustos y todo lo que un padre debería saber. «Hay algo más», dijo Lucía. «Valentina no sabe nada de esto. Si usted acepta, tiene que estar seguro de que puede amarla como a una hija propia. Los niños sienten cuando alguien los quiere por obligación. La quiero, Lucía. No sé cuándo pasó, pero la quiero como si fuera mía. ¿Está dispuesto a quedarse en el pueblo? ¿A cambiar su vida completamente por ella?» «Ya comencé a cambiarla». Lucía asintió. «Entonces lleve esa carta a Beatriz. Ella sabe qué hacer». Al día siguiente, Carlos se reunió con Beatriz en su oficina. La trabajadora social leyó la carta cuidadosamente. «Esto facilita mucho las cosas», dijo finalmente. «Con la declaración de la madre y los antecedentes que ya tenemos de usted, podemos iniciar el proceso de guarda provisional con fines de adopción». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que si la madre no puede cuidar a Valentina, usted tendría la custodia temporal mientras se tramita la adopción definitiva. El proceso completo puede tomar entre 6 meses y 1 año. ¿Y Valentina qué opina de todo esto? Tendríamos que hablar con ella. Los niños de su edad no pueden dar consentimiento legal, pero sus sentimientos sí se toman en cuenta». Esa tarde, Beatriz y Carlos visitaron a Valentina en el refugio. Se sentaron en el jardín, bajo un árbol grande. «Valentina, queremos hablar contigo sobre algo importante», comenzó Beatriz. La niña los miró con atención. «Tu mamá está mejor, pero va a necesitar mucho tiempo para recuperarse completamente», continuó Carlos. «Y hay una posibilidad de que no pueda cuidarte como antes». «¿Se va a morir?», preguntó Valentina directamente. «Los médicos dicen que no, pero va a estar enferma por mucho tiempo», respondió Beatriz. «¿Eso significa que voy a quedarme aquí para siempre?». Carlos se inclinó hacia ella. «No, Valentina, significa que tal vez podrías venir a vivir conmigo, pero solo si tú quisieras». Valentina lo miró sorprendida. «¿Conmigo para siempre?». «Sí, como una familia de verdad». «¿Y mi mamá?». «Tu mamá siempre va a ser tu mamá, pero yo podría ser como tu papá». Valentina se quedó callada por un largo rato. Finalmente preguntó, «¿Y si después se cansa de mí y me regresa aquí?». La pregunta le dolió a Carlos en el alma. «Eso nunca va a pasar, Valentina. Cuando alguien se convierte en tu papá,
Es para siempre. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Valentina asintió lentamente. Entonces sí quiero ir con usted. Beatriz sonrió. Muy bien, vamos a empezar los trámites. Carlos, esto va a tomar tiempo, pero con la carta de la madre y el consentimiento de Valentina, tenemos una base sólida. Por primera vez en semanas, Carlos sintió esperanza real, pero también miedo. Ser padre era algo que había querido una vez y había perdido. Ahora tenía una segunda oportunidad, pero también la posibilidad de volver a perder. La llamada llegó un martes por la mañana. Carlos estaba desayunando en la casa que había rentado cuando sonó su teléfono. «Señor Herrera, necesita venir al hospital inmediatamente», era la voz de la doctora Ramírez. Lucía tuvo complicaciones durante la noche. Carlos dejó todo y corrió al hospital. Cuando llegó encontró a los médicos saliendo de la habitación de Lucía con expresiones serias. «¿Cómo está?», preguntó. Tuvo una recaída muy fuerte. Su sistema respiratorio colapsó. «Estamos haciendo todo lo posible, pero su condición es crítica». Carlos entró a la habitación. Lucía estaba conectada a máquinas que la ayudaban a respirar. Se veía frágil y pequeña en esa cama grande. «¿Está consciente?». «A ratos, pero está muy débil». Carlos se sentó junto a la cama y tomó la mano de Lucía. Ella abrió los ojos lentamente. «Carlos». Su voz era apenas un susurro. «Estoy aquí, Lucía». «¿Valentina?». «Está bien. Está en el refugio». «Ya habló con Beatriz sobre la carta». «Sí, todo está en proceso». Lucía cerró los ojos, pero siguió hablando. «Cuídela como si fuera suya». «Lo haré, te lo prometo». Ella va a estar enojada al principio. Va a culparse a sí misma». «¿Por qué?». «Los niños siempre se culpan cuando sus padres se van. Dígale que no fue su culpa». Carlos sintió que se le cerraba la garganta. «Se lo diré. Y dígale que la amo, todos los días. Dígale que la amo todos los días». Lucía se quedó dormida otra vez. Carlos se quedó ahí toda la tarde esperando. Los médicos entraban y salían, ajustando medicamentos, revisando monitores. Pero él sabía que no había mucho más que hacer. A las 8 de la noche, las máquinas comenzaron a hacer ruidos diferentes. Los médicos corrieron a la habitación, pero ya era demasiado tarde. Lucía había muerto en paz mientras dormía. Carlos se quedó sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de una mujer que había conocido apenas 2 meses, pero que había cambiado su vida para siempre. Ahora tendría que decirle a una niña de 6 años que se había quedado completamente sola en el mundo, excepto por él. Beatriz llegó al hospital 1 hora después. Se sentó con Carlos en la sala de espera. «¿Cómo se lo vamos a decir?», preguntó Carlos. «Con la verdad, los niños entienden más de lo que creemos». «Ella va a quedar destrozada». «Sí, pero tiene a usted. Eso hace la diferencia». Al día siguiente, fueron juntos al refugio. Valentina estaba en el jardín, sentada sola en un columpio. Cuando vio a Carlos, corrió hacia él. «¿Cómo está mi mamá? ¿Ya puede visitarme?». Carlos se arrodilló frente a ella y la tomó de las manos. «Valentina, tengo que decirte algo muy importante sobre tu mamá». La niña lo miró con ojos grandes. Algo en su expresión le dijo que ya sabía lo que venía. «¿Se murió?». Carlos asintió. «Sí, pequeña, se murió anoche. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero estaba muy enferma». Valentina no lloró. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. «¿Fue mi culpa?», preguntó finalmente. «No, Valentina, no fue culpa de nadie. Tu mamá estaba muy enferma desde hace mucho tiempo. Pero si yo hubiera cuidado mejor el café, si hubiera trabajado más...». «No, mi amor. Nada de lo que tú hicieras podría haber cambiado esto. Tu mamá se enfermó, y eso no fue culpa tuya». Valentina finalmente comenzó a llorar. Carlos la abrazó y la dejó llorar todo lo que necesitaba. «Me dijo que te dijera que te ama, y que quiere que sepas que te va a amar siempre, aunque ya no esté aquí». Los siguientes días fueron los más difíciles. Valentina dejó de hablar completamente. No comía, no jugaba, no hacía nada. Solo se quedaba sentada, mirando por la ventana. Carlos la visitaba todos los días, pero ella apenas lo miraba. La señora María, la encargada del refugio, estaba preocupada.
Es normal en casos de duelo infantil, le dijo Beatriz, pero necesita tiempo. ¿Y si no sale de esto? ¿Y si se queda así? No se va a quedar así, pero usted tiene que ser paciente. Una semana después, llegó la resolución judicial. Carlos había sido designado como tutor provisional de Valentina con miras a la adopción definitiva. Era lo que había estado esperando, pero no se sentía como una victoria. Fue al refugio con la resolución en la mano. Valentina estaba en su cuarto, acostada en la cama mirando el techo. Valentina, tengo buenas noticias. Ya puedes venir a vivir conmigo. Ella no respondió. ¿No quieres venir conmigo? Valentina finalmente lo miró. ¿Y si usted también se muere? Esa pregunta le partió el corazón. Una niña de 6 años no debería tener miedo de que todos la abandonen. No me voy a morir, Valentina. Voy a estar aquí para cuidarte. Mi mamá también dijo que no se iba a morir. Carlos no tenía respuesta para eso, solo podía ofrecerle su promesa y esperar que fuera suficiente. Carlos llegó al refugio un martes por la mañana con un abrigo nuevo para Valentina y todos los papeles firmados. Beatriz lo acompañaba para hacer la transición oficial. ¿Estás lista, Valentina?, preguntó la señora María. Valentina estaba sentada en su cama con su pequeña mochila al lado. Había metido ahí su ropa, un peluche viejo que era de cuando era más pequeña y una foto de su mamá. Supongo que sí, respondió sin emoción. Carlos se acercó y le mostró el abrigo. Pensé que podrías necesitar esto. Está haciendo frío. Valentina tomó el abrigo y se lo puso sin decir gracias. Carlos no esperaba agradecimiento. Sabía que la niña estaba pasando por algo muy difícil. El viaje a la casa que Carlos había rentado fue silencioso. Valentina miraba por la ventana sin decir nada. Carlos intentó conversar un par de veces, pero ella solo respondía con monosílabos. La casa era pequeña pero cómoda. Carlos había preparado un cuarto especial para Valentina, con una cama nueva, un escritorio y algunos juguetes. Cuando le mostró el cuarto, ella solo asintió. ¿Te gusta? Está bien. Si quieres cambiar algo, podemos hacerlo. No, está bien así. Los primeros días fueron muy difíciles. Valentina comía poco, dormía mucho y no quería hacer nada. Carlos trataba de darle espacio, pero también quería estar cerca por si lo necesitaba. ¿Quieres que vayamos al pueblo? ¿O que veamos una película? No tengo ganas. ¿Quieres hablar de algo? No. ¿Quieres que te prepare algo especial de comer? No tengo hambre. Carlos comenzó a desesperarse. No sabía cómo ayudar a una niña que había perdido a su madre. Llamó a Beatriz para pedirle consejo. «Es normal», le dijo la trabajadora social. «Valentina perdió a la única familia que tenía. Ahora está con usted, que aunque es bueno con ella, sigue siendo prácticamente un extraño. ¿Qué puedo hacer? Darle tiempo y estar ahí cuando ella esté lista. Y si nunca está lista, va a estar lista. Solo necesita procesar todo lo que pasó». Una semana después, Carlos decidió llevar a Valentina al café. Había contratado a alguien para limpiarlo y mantenerlo, pero no había abierto desde que se llevaron a Lucía al hospital. ¿Quieres venir conmigo a ver el café? Por primera vez en días, Valentina mostró un poco de interés. ¿Todavía está ahí? Sí. Lo mantuve tal como estaba. Fueron al café en la camioneta nueva que Carlos había comprado. Cuando llegaron, Valentina se quedó parada en la entrada por un momento largo. Carlos abrió la puerta y entraron juntos. El café estaba limpio pero vacío. Las mismas mesas y sillas que Valentina había limpiado todos esos días. La misma cafetera vieja. El mismo mostrador donde ella había atendido a Carlos por primera vez. Valentina caminó lentamente hasta la mesa del rincón donde siempre se sentaba cuando no había clientes. Se sentó en la misma silla y puso las manos sobre la mesa. «Aquí es donde hacía mis tareas», dijo en voz baja. «¿Hacías tareas? Mi mamá me enseñaba a leer y escribir aquí. Decía que aunque no fuera a la escuela, tenía que aprender». Carlos se sentó en la silla de enfrente. Era una buena maestra. Sí. Me enseñó muchas cosas. ¿Qué más te enseñó? A hacer café, a limpiar, a contar dinero, a ser fuerte cuando tenía miedo. ¿Tenías miedo a menudo? Valentina asintió. Tenía miedo de que mi mamá se muriera y tenía miedo de quedarme sola. Pero ya no estás sola.
Valentina lo miró por primera vez en días con atención. «Usted no se va a ir». «No, Valentina, no me voy a ir. ¿Y si se cansa de mí?» «No me voy a cansar de ti. ¿Y si hago algo malo?» «Todos hacemos cosas malas a veces. Eso no significa que las personas que nos quieren se van a ir». Valentina se quedó pensando. «¿Usted me quiere?» Era la primera vez que se lo preguntaba directamente. Carlos sintió que era una de las preguntas más importantes que le habían hecho en su vida. «Sí, Valentina, te quiero mucho. Aunque no sea su hija de verdad. Tú eres mi hija de verdad. Tal vez no naciste de mí, pero eres mi hija». Por primera vez desde la muerte de su madre, Valentina sonrió un poquito. «¿Puedo decirle papá?» Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Puedes decirme cómo te sientas más cómoda. Quiero decirle papá». «Entonces, soy tu papá». Esa noche, cuando regresaron a casa, Valentina cenó sin que Carlos tuviera que insistir. Y por primera vez, le preguntó si podía ayudar a preparar la comida. «¿Papá? ¿Sí? ¿Me va a dejar quedarte sola en el café algún día?» «No, Valentina. Tú vas a ser una niña normal. Vas a ir a la escuela, vas a jugar, vas a hacer cosas de niños. El café puede esperar hasta que seas mayor. ¿Y quién lo va a cuidar? Podemos abrirlo los fines de semana juntos, como familia». Valentina asintió. Por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquila. 6 meses después, la vida había cambiado completamente. Valentina ya no era la niña silenciosa que había salido del refugio. Iba a la escuela todos los días, tenía amigos, y poco a poco estaba aprendiendo a ser una niña normal. Carlos había vendido la mitad de su empresa en la ciudad, y había decidido quedarse definitivamente en el pueblo. Sus socios pensaron que estaba loco, pero él nunca había estado más seguro de una decisión. «Papá, ¿podemos abrir el café este sábado?», preguntó Valentina durante el desayuno. «¿Estás segura? No tienes que trabajar, recuerda. No es trabajar si lo hacemos juntos. Además, extraño el café». El sábado por la mañana, abrieron el Café Luna por primera vez desde la muerte de Lucía. Carlos había renovado algunas cosas. Nuevas mesas, una cafetera moderna, y había agregado una esquina con libros y juguetes. «¿Qué te parece?», le preguntó a Valentina. «Me gusta, pero me alegra que dejara la mesa del rincón igual. Esa mesa es especial». Los primeros clientes llegaron al mediodía. Carlos atendía la caja mientras Valentina ayudaba a servir los platillos. Pero ahora era diferente. Valentina se reía con los clientes. Corría de mesa en mesa y cada rato se tomaba descansos para jugar con los juguetes. «¿Esta es la niña que atendía sola el café?», preguntó una señora mayor. «Sí, pero ahora es mi hija», respondió Carlos con orgullo. «Se ve muy feliz». «Lo está, y yo también». Durante la semana, Valentina tenía su rutina de niña normal. Carlos la llevaba a la escuela todas las mañanas, la recogía en las tardes y la ayudaba con las tareas. También habían comenzado clases de baile que a Valentina le encantaban. «Papá, hoy aprendí a hacer pirouettes», le dijo un día llegando de la clase de baile. «¿Pirouettes? ¿Qué es eso?» «Es cuando giras así». Y se puso a girar en medio de la sala. Carlos se reía viendo a su hija. Era increíble ver cómo una niña que había sido tan seria y responsable ahora podía ser tan libre y espontánea. Los fines de semana en el café se habían vuelto tradición. La gente del pueblo iba específicamente para ver a Valentina, que se había convertido en una pequeña celebridad local, pero ahora Carlos se aseguraba de que fuera solo diversión para ella. «Papá, ¿puedo aprender a hacer los pasteles que hace doña Carmen?», preguntó Valentina un sábado. «¿Pasteles? Sí, ella dijo que me puede enseñar, pero solo si usted dice que sí». Carlos había contratado a Carmen, una señora del pueblo, para que ayudara con la cocina los fines de semana. Valentina se había encariñado mucho con ella. «Está bien, pero solo si es para divertirte, no para trabajar». «Sí, va a ser divertido». Una tarde, mientras Valentina hacía tareas en la mesa del rincón del café, Carlos se sentó con ella. «¿Cómo te sientes aquí?», le preguntó. «Bien, me gusta estar aquí contigo». «¿Extrañas a tu mamá?». Valentina dejó de escribir y lo miró. «Todos los días. Pero ya no me duele tanto». «¿Por qué crees que ya no duele tanto?». «Porque ahora tengo a alguien que me cuida, y porque creo que mi mamá está contenta de que usted sea mi papá».
Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Tú crees? Sí. Ella me dijo una vez que lo más importante era que yo fuera feliz. Y yo soy feliz con usted. Yo también soy feliz contigo, Valentina. ¿Papá? ¿Sí? Cuando sea grande, ¿puedo quedarme con el café? El café siempre va a ser tuyo. Pero quiero que estudies, que vayas a la universidad, que veas el mundo. Después, si quieres regresar al café, será tu decisión. ¿Y si no quiero regresar? Entonces, buscaremos a alguien que lo cuide. Lo importante es que tú seas feliz. Valentina sonrió y siguió haciendo sus tareas. Por las noches, Carlos a veces se quedaba despierto pensando en todo lo que había cambiado. Un año atrás, era un hombre solo, obsesionado con el trabajo, sin propósito real en la vida. Ahora era papá de una niña maravillosa que lo había enseñado lo que realmente importaba. «Papá, ¿puedo dormir con la luz prendida?», preguntó Valentina desde su cuarto. «Por supuesto. ¿Tienes pesadillas?». «A veces, pero cuando veo la luz, me acuerdo de que usted está aquí». Carlos fue a su cuarto y se sentó en la cama. «Valentina, ¿sabes que nunca te voy a dejar sola?». «Sí, ya lo sé, pero a veces tengo miedo de que sea un sueño». «No es un sueño. Somos una familia de verdad. ¿Para siempre?». «Para siempre». Valentina se acurrucó bajo las cobijas. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, mi amor». Carlos salió del cuarto dejando la luz del pasillo encendida. Esa luz que le daba seguridad a Valentina de que no estaba sola, que alguien la cuidaba, que finalmente tenía un hogar de verdad. 2 años después, el Café Luna se había convertido en el corazón del pueblo. Los sábados y domingos estaba siempre lleno de familias que venían no solo por el café, sino por el ambiente cálido que Carlos y Valentina habían creado juntos. Valentina, ahora de 8 años, había crecido en todos los sentidos. Era una niña segura de sí misma, con buenas calificaciones en la escuela y muchos amigos, pero cada tarde, después de hacer sus tareas, se sentaba en la misma mesa del rincón donde años atrás servía café a los clientes y cuidaba de su madre enferma. Ahora en esa mesa dibujaba. «¿Qué estás dibujando hoy?», le preguntó Carlos acercándose con 2 tazas de chocolate caliente. «Una casa», respondió Valentina sin levantar la vista de su cuaderno. «¿Qué tipo de casa?». «Una casa donde vive una familia feliz. Mira, este es el papá, esta es la niña y esta…» Se detuvo un momento. «Esta es la mamá que los cuida desde el cielo». Carlos se sentó frente a ella y observó el dibujo, que era simple pero hermoso. Una casa pequeña con ventanas grandes, 2 figuras tomadas de la mano, y arriba, entre las nubes, una figura femenina que sonreía. «Es un dibujo muy bonito. ¿Usted cree que mi primera mamá puede ver mis dibujos?». Valentina había comenzado a referirse a Lucía como su primera mamá, después de que Carlos le explicara que una persona podía tener más de una mamá en la vida y que todas eran importantes. «Estoy seguro de que puede verlos. Y estoy seguro de que le gustan mucho. ¿Y cree que está contenta?». «¿Tú qué crees?». Valentina se quedó pensando mientras coloreaba una nube. «Creo que sí, porque antes yo tenía que cuidar de todo y ahora usted me cuida a mí. ¿Te acuerdas de cuando tenías que cuidar el café sola?». «Sí, pero es como un sueño raro, como si hubiera sido otra niña. Era la misma niña, pero en una situación muy difícil. ¿Usted cree que fui valiente?». «Creo que fuiste la niña más valiente que he conocido. Pero me alegra que ahora pueda ser solo una niña». Valentina sonrió y siguió dibujando. Afuera comenzaba a atardecer y la luz dorada del sol entraba por las ventanas del café, iluminando la mesa donde se sentaban. «Papá, ¿puedo preguntarle algo?». «Siempre puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué vino al café ese día? ¿Por qué no se fue cuando arreglaron su carro?». Era una pregunta que Carlos se había hecho muchas veces. Al principio pensaba que había sido casualidad, pero ahora estaba seguro de que había sido algo más. «Creo que vine porque te estaba buscando, aunque no lo sabía». «¿Me estaba buscando?». «Sí. Yo había perdido la familia que tenía, y tú necesitabas una familia nueva. Creo que nos encontramos porque se suponía que debíamos estar juntos». Valentina dejó sus colores y lo miró con seriedad. «¿Usted cree que mi primera mamá sabía que usted vendría?». Carlos pensó en Lucía, en la carta que le había dado, en cómo había insistido en que él cuidara a Valentina
como a una hija propia. Creo que sí lo sabía, o al menos esperaba que apareciera alguien como yo. Entonces ella nos ayudó a encontrarnos. Creo que sí. Valentina recogió sus cosas y se levantó de la mesa. Voy a guardar el dibujo con los otros. Tenía una caja especial donde guardaba todos sus dibujos, especialmente los que incluían a su primera mamá. Carlos la veía como su manera de mantener viva la memoria de Lucía. Papá, ¿mañana podemos ir a visitar a mi primera mamá? Visitaban la tumba de Lucía una vez al mes. Carlos llevaba flores y Valentina llevaba sus dibujos más recientes para contarle a su mamá todo lo que había pasado. Por supuesto. ¿Qué le quieres contar esta vez? Que aprendí a hacer división en matemáticas. Y que Carmen me enseñó a hacer pay de manzana. Y que usted me está enseñando a manejar la caja registradora. ¿Solo los fines de semana y solo para aprender? Sí, solo para aprender. Nada de trabajar de verdad hasta que sea grande. Carlos sonrió. Valentina había aprendido la diferencia entre ayudar por diversión y trabajar por necesidad. Esa noche, después de cenar y de que Valentina se fuera a dormir, Carlos se quedó un rato más en el café. Se sentó en la mesa del rincón y miró alrededor. Las mismas paredes, las mismas ventanas, pero todo había cambiado completamente. Ya no era un lugar donde una niña tenía que crecer demasiado rápido. Ahora era un hogar donde una familia había aprendido a ser feliz. Se levantó, apagó las luces del café, pero dejó encendida la luz del pasillo que llevaba a su casa. Esa luz que le daba seguridad a Valentina, que le recordaba que nunca más estaría sola. Y en esa luz, Carlos podía sentir la presencia de Lucía, sonriendo porque su hija finalmente era libre de ser una niña. ¿Te conmovió la historia de Carlos y Valentina? Esta hermosa historia nos enseña que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, sino que a veces el destino une a las personas que más se necesitan. El amor verdadero no conoce de lazos de sangre, y la paternidad se construye día a día con cuidado, paciencia y dedicación. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y amor incondicional. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Si disfrutaste de La Mesa del Rincón y quieres seguir viviendo más aventuras emotivas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire y emocione. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta conocer a nuestra audiencia internacional y saber que estas historias de amor, familia y esperanza trascienden fronteras.